Hoy vamos a hablar de la evolución económica de Mendoza, que va a tener tres grandes etapas: la época tradicional, que es la colonia del siglo XIX, después el despertar de la burguesía industrial vitivinícola mendocina, fin del XIX hasta la década de 1930, y la tercera etapa, que es la diversificación de 1930 en adelante. En este primer bloque nos vamos a detener en la economía tradicional de Mendoza, antes de la industria, antes de los ferrocarriles, donde se hacía lo que se podía, con ingenio, con creatividad. Lo vamos a ver entonces en este bloque. El sistema político colonial local se moldeó bajo los designios de la monarquía española, que sería la gran beneficiaria de los tributos, de la explotación minera, de los ingresos de aduana y del monopolio comercial. Esta dominación colonial, derivación de beneficios locales hacia afuera, que transcurrió desde la fundación de Mendoza en 1561 hasta la Revolución de Mayo, implantó la formación social capitalista. Esta formación concretó la forma de intercambio mercantil como factor de acumulación y estableció una organización social de trabajo servil, esclava y cuasi salarial. La formación social colonial dominó a la formación social nativa indígena, apropiándose de la tierra y de la fuerza del trabajo. La imposición de este modelo prefiguró a su vez tres modos diferenciados y yuxtapuestos: el modo servil tributario, el esclavista y el mercantil simple. El modo servil tributario se basó en la explotación de los indios, integrando por medio de la violencia a la población nativa como fuerza de trabajo. Impuso formas de intercambio monetario, ejerció un sistema compulsivo de tributos y se apropió de las tierras. Por el año 1600, a finales del 1600, aparecían nuevas formas, instituciones en la economía regional. Por ejemplo, apareció la esclavitud. El modo esclavista colonial sirvió para dinamizar la economía en actividades mineras, ganaderas y agrícolas, y el modo mercantil puso énfasis en las actividades artesanales y la pequeña explotación agraria, cuya fuerza de trabajo era la base de la producción, orientada al consumo local. La economía en la época colonial tuvo un bajo desarrollo, debido a que Cuyo era un área aislada y distante de los grandes centros comerciales, administrativos y de producción. Sin embargo, la conquista tenía otros objetivos, algunos de ellos profundos, como el de extraer las riquezas que esta tierra prometía. Las minas de plata de Paramillo eran las más antiguas del país y ya a mediados de 1700 se explotaban las minas de Uspallata. Sin embargo, la actividad minera no alcanzaría esplendor por la falta de capitales y medios adecuados para su explotación, en una zona comparativamente inferior a los grandes yacimientos que se explotaban en el Alto Perú. Lo que no tuvo comparaciones fueron los vinos, aguardientes y pasas, que desde comienzos del siglo XVIII conquistaron la aceptación de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Estaba vinculada fundamentalmente al este, al litoral, principalmente al puerto de Buenos Aires, y por otro lado al oeste, a la gobernación de Chile. El crecimiento de la producción hizo necesaria la generación de otras industrias vinculadas con el vino, como la fabricación de botijas y la actividad talabartera. La construcción de carretas y carretones se hizo también imprescindible para desandar los caminos del vino hacia los grandes centros de producción. Las primeras actividades que empieza a tener mercados en otras regiones es la vitivinicultura. Es formidable la inserción de la vitivinicultura cuyana en Buenos Aires y cómo va desalojando no solo al vino chinche, como se le decía, vino de uva chinche, de Buenos Aires, sino particularmente al vino paraguayo, que prácticamente tenía copado el mercado porteño. Esta actividad económica en desarrollo no sería ininterrumpida y los vaivenes políticos y económicos se dejarían sentir en la producción. Para evitar la competencia, la corona española crea aduanas interregionales y políticas de prohibiciones a las producciones regionales que impusieron un tipo de economía cerrada, fortaleciendo el comercio de ganado a Chile, que se había iniciado hacia 1640. Estas aduanas interiores no permitieron, primero, el tráfico que iba tomando auge, y segundo, hay un fuerte proteccionismo a los productos de la corona española, el caso de todo lo que tiene que ver con los agroalimentos, la industria vitivinícola. La producción regional fue básicamente organizada por el sistema de encomiendas que regía la explotación laboral de los sectores más bajos de la sociedad.
La extracción de la fuerza de trabajo local indígena influyó para que en 1595 aparecieran los primeros esclavos en la región y desde 1610 hasta 1640 se intensificara la llegada, explotación y comercialización de la mano de obra esclava. En el caso de Cuyo, el principal polo de atracción es Chile y por eso se va a producir el fenómeno que se ha dado en denominar desde aquella época la desnaturalización de los aborígenes. Los aborígenes van a ser trasladados, trasplantados al vecino país de Chile. Este proceso de traslado de mano de obra se tradujo en el vaciamiento geográfico de todo el país y también de Cuyo y específicamente de Mendoza. A comienzos del siglo XIX, esclavos y criollos sin riqueza tenían motivos para la esperanza. La independencia del dominio colonial significaría la transferencia del poder político y económico a la clase criolla. En noviembre de 1813 se crea la Intendencia de Cuyo, integrada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, con capital en Mendoza. En agosto de 1814 se designa al general José de San Martín en el cargo de gobernador, quien impulsará la economía de guerra y con ella la expansión y diversificación de la producción regional. Con San Martín en Cuyo, la oligarquía fue coactivamente impulsada a producir. Además, nuestro gobernador obtiene del gobierno nacional la abolición de impuestos que recaían sobre los productos regionales, que impactará en el fomento de las industrias y el comercio de vinos, aguardientes y frutas secas. La política aplicada por San Martín, conocida como de guerra, permitió en la provincia un fuerte desarrollo económico-social que no sería continuado por sus sucesores. El alejamiento del general es también el de un horizonte de crecimiento. Llegarían épocas de profundas crisis económicas y políticas, con la disolución de la Intendencia de Cuyo en 1820 y el nacimiento de las actuales provincias de San Juan y San Luis. San Martín no solamente representa la libertad para América del Sur, representa también una forma de construir una sociedad distinta. Armó un ejército sobre la base de actividades locales, desarrolló la industria, desarrolló la vitivinicultura y generó una dinámica nueva en la región. Pensemos hacia 1814, que muchos mendocinos desconocen que en la región y en Mendoza más de un 20% de la población era negra. ¿Qué pasó? Y bueno, era un poco la fuerza de trabajo vital que existía en la región, pero San Martín en la gesta prometió la libertad a este grupo social. Y fue la base de su desarrollo, fue base de la libertad. Y fue base de la construcción del ejército libertador.